¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Pues el tema de hoy que voy a impartir es determinación del gasto energético. Además, también veremos lo que es el proceso de cuidado nutricio, algunos puntos, porque más adelante en otras clases ustedes lo podrán ver a más detalle, y las recomendaciones de ingesta dietética. ¿Ok? Ahora, para hablar de un poquito de lo de gasto energético, cómo vamos a calcular las, las calorías de nuestros menús, vamos a adentrarnos un poquito a lo que son los principios de la calorimetría indirecta. Em, Esta es la medición del gasto energético a partir de la cuantificación de los elementos del metabolismo de la combustión, ¿sí? Cuando se le da un proceso de calor. Entonces, es la equivalencia entre la proporción de la oxidación y la pérdida de calor, la generación de calor. Entonces, en aquellos años, Boyle inventó un aparato que producía vacío y con esto inició los primeros experimentos sobre la combustión y el metabolismo. Entonces, más adelante existía un intercambio de gases que al momento que Lavoisier hacía sus experimentos y sus compañeros, quienes establecieron que el oxígeno y el dióxido de carbono eran gases importantes en el proceso de combustión cuando estaban generando ese calor y en el metabolismo de animales y humanos. Entonces, utilizaban este equipo que ven en la segunda imagen con perros. Entonces, también de igual manera, Lavoisier en París estudiaba la combustión y la oxidación de los metales. De hecho, le dio el nombre de oxígeno al material absorbido por el metal cuando se calentaba en el aire, ¿sí? Y el término de calorías se introdujo para describir el calor generado tras la combustión. Es decir, ellos hacían esta combustión, pues este calor, digamos, o sea, es generar este calor y se generaba, perdón, o sea, a ese proceso de combustión se generaba el calor y a este término, digámoslo así, se introdujo el término caloría por este proceso. Y más tarde, este mismo científico, Lavoisier, realizó mucho más experimentos para describir cómo los animales tomaban el oxígeno y generaban dióxido de carbono junto con la producción o generación de calor. Entonces, el calor producido fue medido por un calorímetro de hielo en ese entonces y ayudó a establecer las bases de la calorimetría. Entonces, básicamente, el generar calor es lo que nos ayudó o les ayudó en ese entonces, pues, determinar esta caloría, o sea, determinar estos conceptos de caloría. Lo que generamos calor es un gasto, ¿verdad? Es un gasto, un calor, una medida. Y ahora bien, analizando los conceptos, pues la energía, es muy importante saber que el cuerpo humano requiere esta energía para mantener sus funciones vitales. Esta se obtiene, como ya más o menos lo checamos en la historia, es obtenida por la oxidación de macronutrientes provenientes de los alimentos, obviamente en el caso que tenemos que alimentarnos, ¿correcto? Para mantener nuestras funciones vitales. Y el gasto energético es un proceso de producción de energía proveniente de la combustión de sustratos, de hidratos de carbono, de lípidos y de proteínas, en donde hay oxígeno consumido y la producción de dióxido de carbono, ¿sí? Como lo vimos en la diapositiva anterior de la calorimetría indirecta. Entonces es el gasto energético que generamos, es un proceso de producción de energía. Y también es importante definir lo que es el ATP. Es la parte de energía química que es perdida en forma de calor y orina, y la energía restante es almacenada en moléculas de alta energía conocida como adenosine-trifosfato. ¿Ok? Otros de los conceptos que podemos revisar y que son importantes es definir el gasto energético total, que es la energía que el organismo consume, el nivel de energía necesario para mantener el equilibrio entre el consumo
y el gasto energético. Y el gasto energético basal, o en otras referencias van a encontrar tasa metabólica basal, es la pérdida de calor o la fracción del gasto de energía total que se requiere para mantener los procesos vitales del cuerpo, que es el metabolismo celular, la síntesis de proteína, el equilibrio de iones, las actividades de aparatos y sistemas, para mantenerlos adecuado y funcionando, el mantenimiento de la temperatura corporal, pero este es en ayuno. Y en cambio, el gasto energético en reposo es una determinación que se obtiene por su nombre, obviamente reposo, y en condiciones ambientales controladas o estandarizadas. Debe haber cierta calidad de humedad, la temperatura determinada. Además, debe ser en completo reposo después de al menos 8 horas de sueño, perdón, pero no en ayuno. Esto para también determinar el aprovechamiento biológico de los alimentos y el estrés. Otro de los puntos que debemos de tener es la calor de la combustión, es decir, este, pues todas las funciones biológicas requieren energía, correcto. Los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas contienen la energía, sí, que se utilizará para el trabajo biológico, es la que nos da esa energía. Por ello se puede hablar tanto de energía de alimentos como de energía utilizada en la realización del trabajo biológico. ¿Sí? Entonces, la caloría se define como la cantidad de calor necesaria para aumentar en 1 grado centígrado la temperatura de 1 kilogramo de agua, ¿sí? Desde 14,5 grados centígrados a 15,5 grados centígrados. Entonces, para medir el valor energético de un nutrimento se puede usar un calorímetro, ¿sí? Para ello se quema el alimento en un recinto cerrado y se mide el calor liberado en dicha combustión. Entonces, el calor liberado en esa oxidación del alimento se conoce como su calor de combustión, ¿sí? Y lo que representa el valor energético de dicho alimento. Entonces, el valor energético de las grasas varía en relación a su composición de ácidos grasos, o sea, es dependiendo de la composición, porque hay diferentes tipos de ácidos grasos. Entonces, el calor de combustión medio o promedio de 1 gramo de grasa, al oxidarse, al entrar en proceso de combustión, se considera como de 9,4 kilocalorías. El calor de combustión de un hidrato de carbono también es variable. Depende también de la distribución de los átomos de la molécula. Por ejemplo, la glucosa tiene una calor de combustión de 3,74 y el almidón de 4,2. En general se usa el valor de 4,2 como un valor promedio, como el calor de combustión de 1 gramo de hidrato de carbono en general. Lo engloban. En cambio, en la energía liberada durante la combustión de una proteína va a depender básicamente de la proporción de nitrógeno que contiene de esa proteína. Muchas proteínas contienen aproximadamente un 16% de nitrógeno y lo que equivale a un calor de combustión en promedio de 5,65 kilocalorías por gramo de proteína. Por ejemplo, la proteína de huevo, la carne, la soya es la que se ha determinado. Y el calor de combustión promedio de una proteína se considera de 5,65, por lo tanto, de en promedio. Pero ojo, el valor energético de un alimento en el organismo no es exactamente el mismo que su calor de combustión determinado por calorimetría. En el caso de las proteínas, por ejemplo, el nitrógeno se combina con hidrógeno para formar urea. Sí, eso lo van a ver en metabolismo. Em, y la urea pues se va a eliminar por orina. ¿Ok? Entonces, esta eliminación de hidrógeno representa una pérdida de energía que disminuye el calor de combustión de la proteína en el cuerpo hasta 4,6 kilogramos por cada gramo de proteínas. Entonces,
En el caso de las grasas y los hidratos de carbono, el calor de combustión ya cuando está, digamos que metabolizándose, es similar. Entonces no hay tanta variante. Entonces esta es la razón de que nosotros encontramos estos valores para poder calcular las calorías por gramo de macronutrientes. Ahora bien, allá viendo los conceptos, para nosotros obviamente calcular lo que son nuestro gasto energético total, pues tenemos que es el gasto energético basal, que ya lo definimos, más lo que es el efecto térmico de los alimentos, que se le va a aumentar un 10 a un 12% según las referencias, que es la energía ingerida por los alimentos. Em, y más se le va a sumar lo que es la actividad física o los factores de actividad que vamos a ver más adelante. Em, en respecto a lo de la termogénesis, se supone que es un 10 a un 12%, ¿verdad? Esta energía se utiliza para la absorción intestinal, ¿sí? Las transformaciones bioquímicas y el acúmulo de nutrimentos. Esta termogénesis inducida eh, también se mide lo que explicamos anteriormente por la calorimetría indirecta. El primero en hablar sobre esta termogénesis inducida fue Rubner, cuando decidió hacer calorimetrías a perros en ayuno, donde observó que el gasto energético medido de un perro, primeramente en su primer medición, era de 742 calorías. Al día siguiente, al día siguiente le dio de comer y nuevamente tomó esa calorimetría indirecta y observó que ahora el gasto energético era de 1046, es decir, una diferencia aproximadamente de 16%, por lo que nuevamente lo puso en ayuno y observó un gasto similar al primero de 746 calorías. Este experimento dio la pauta para introducir este término de termogénesis inducida por alimentos. Entonces es por eso que se le da un valor, a pesar de que él calculó 16, se hace un promedio con otras diferentes investigaciones que se desarrollaron posteriormente de 10 a 12%. Y como les comentaba, pues ya estos tres elementos dan lo que es el gasto energético total, que según la OMS lo define como el nivel de energía necesario para mantener el equilibrio entre el consumo y el gasto energético, cuando el individuo presenta peso, composición corporal y actividad física compatibles con un buen estado de salud, debiéndose hacer ajustes para individuos con diferentes estados fisiológicos como el crecimiento, las mujeres en embarazo, lactancia y el envejecimiento, ¿sí? Y pues este es el calorímetro, ¿sí? Si se fijan, es considerado el gold estándar para la determinación del gasto energético, ¿sí? Eh, en reposo y pues es muy costoso, es muy difícil pues de tenerlo a la mano, es muy inaccesible y pues los métodos es un poco más invasivo, pero esto se considera como el gold estándar, el que da la caloría en su punto, o sea, exactamente de, del gasto por cada paciente. Sí, es más o menos este tipo de equipos. Y bueno, pues también si han visto este tipo de equipos, por ejemplo, este es un InBody que es básicamente para determinar lo que es la composición corporal, la grasa, la ósea, pero si se han fijado también las famosas tanitas nos dan lo que es el gasto energético, la determinación de este gasto energético. Este método se les llama bioimpedancia eléctrica, sin embargo, no es como que considerado como un gold estándar, se puede considerar como bueno para composición corporal, para ver cuánta grasa, hueso y agua se tiene. Sin embargo, para lo que son calorías, no, debido a que ellos tienen un sistema, una ecuación en su computadora, digamos así, en su software, de ecuaciones predictivas, ¿sí?
ya son ecuaciones distintas, o sea, no es que este equipo determine eso, sino la ecuación que tiene en su software. ¿Y cuáles son las ecuaciones predictivas? Pues las famosas de Harris y Benedict, las de Scofield, la de la ecuación de la FAO-OMS, y así un sinfín de de ecuaciones predictivas que depende, que debemos de checar para qué edades son aplicables, ¿sí? Y, y pues el género, cómo lo clasifican. Y estas son algunos ejemplos de ecuaciones predictivas que pues desarrollaron básicamente, generalmente estas son antiguas, ¿sí? Las Harris y Benedict pues son desde 1919. Entonces, pues hasta la fecha se utiliza. Sin embargo, hay que conocer a quién se pueden aplicar, a qué grupo de edad y qué condiciones fueron creadas estas ecuaciones. Estas ecuaciones. Y pues esto es una alternativa porque como nosotros no tenemos los equipos considerados como gold standard o como puedan tener en un equipo como las tanitas o los bodies, pues nosotros recurrimos a lo que son las ecuaciones predictivas. ¿Ok? Y pues tenemos también lo que son los factores de actividad que ahorita les mencionaba, que nos ayudan a obtener también, a sumar lo que es el gasto energético total. Y dependiendo de lo que es el peso normal, si la persona está con sobrepeso y o con obesidad, sí, ya va a depender del rango según esta referencia de la IOM y de de este autor que está ahí marcado abajo. ¿Ok? Entonces, como les explicaba, entonces el gasto energético basal más la termogénesis y más el factor actividad se le va a sumar, ¿sí?